Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor en el libro de Marcos, en su capítulo 5. Para los que trajeron sus Biblias, en el libro de Marcos, en su capítulo 5, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. En el versículo 21, versículo 24, para atesorar un poco de la palabra del Señor en nuestras vidas. Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Dice así la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hoy quiero compartir con ustedes este tema. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Sobre este tema quiero compartir con ustedes. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? El olvidar es parte del desarrollo de nuestra vida humana. A veces quisiéramos que todas las cosas salieran bien, pero ciertas cosas se nos escapan. Algunos que ya tienen una experiencia de vida evitando lo que es el olvido, pues van y tratan la manera de tener una agenda. Tratan la manera de apuntar todas las cosas que hay que hacer al día, o lo que hay que hacer a la semana, o en el mes, para que salga lo mejor que se pueda, cierta actividad o cierto programa. Pero el olvido es parte del desarrollo humano. Algunos pues tienen el problema de olvidar mucho, otros poco, otros casi nada. Pero lo cierto es que esto es parte del desarrollo de la vida humana. Pero también en el campo de la vida espiritual tenemos estos inconvenientes. Pero en este caso la palabra del Señor nos quiere llevar para que nosotros aprendamos un poco sobre este tema. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Por lo menos hoy la palabra del Señor nos va a llevar a aprender 4 verdades para que nosotros aprendamos de lo que dice la palabra del Señor. Y noten lo que dice la palabra del Señor en el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Quiero que notemos la primera parte de este versículo. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Vino a Jesús. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvidan en primer lugar los prejuicios. ¿Saben por qué se olvidan los prejuicios? Porque al leer este pasaje de la palabra del Señor en todo su contexto, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Jairo era un administrador de la sinagoga. Un administrador de la sinagoga era alguien con mucho privilegio para velar por todas las actividades religiosas, para mantener un orden, para ver que todas las cosas salieran bien. Un personaje muy respetado. Él tenía que velar para ver quiénes tenían que estar en tal y en tal actividad. Él tenía que velar el orden y la decencia, y todo mundo respetaba el que tenía este privilegio. En el tiempo judío era alguien muy respetado, el ser administrador. Y no cabe duda, mis queridos hermanos, que recordando un poco el privilegio que tenía este hombre, Jairo,
¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvidan los prejuicios. ¿Saben por qué se olvidan los prejuicios? Porque Jairo es uno de los religiosos que en cierta manera, pues él tuvo el privilegio de estar en carne propia cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio. ¿Y cuáles eran los prejuicios? Hacer juicios sin fundamento o antes de tiempo. Llegar a conclusiones sin en realidad conocer quién es Jesucristo. Pero la palabra del Señor nos enseña en esta preciosa mañana. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvidan los prejuicios. Un concepto muy triste de lo que tenían los religiosos de Jesucristo era negativo. Todos los conceptos caían a algo negativo con respecto a la vida religiosa del pueblo judío. Los judíos, en términos religiosos, no querían acercarse a Jesús. Los judíos en términos religiosos reprochaban a Jesús. Los judíos en términos religiosos, ellos se creían la última palabra como intérpretes de la ley porque ellos se consideraban los únicos. Los judíos como religiosos, pues de alguna manera despreciaban al Maestro Jesús. Y esto solo nos lleva a comprender, mis queridos hermanos, que Jairo era parte de esta religiosidad. Jairo era parte de ver la realidad de lo que estaba sucediendo alrededor de Jesús, alrededor de la sociedad, de los pueblos, de las aldeas. Él era parte de esta experiencia. Pero ¿qué se olvida cuando se busca a Jesús? Si se olvidan los prejuicios. ¿Por qué se olvidan los prejuicios? Porque cuando Jairo escuchó la noticia de que su hija estaba agonizando, su hija estaba por morir, su hija estaba a punto de despedirse de este mundo, se le olvidaron los prejuicios. Se le olvidaron los prejuicios como religiosos que era. Él vino a Jesús. Y él, cuando vino a Jesús, solo nos enseña, mis queridos hermanos, que cuando las cosas se ven muy fuertes en nuestra vida, cuando las necesidades premiantes se presentan en nuestra vida, nos lleva a recordar que cada uno de nosotros debemos de aprender que se olvida muchas veces todos los prejuicios que tenemos como religiosos o como hombres que somos parte de una sociedad, para que nosotros aprendamos, mis queridos hermanos, sobre esta interrogante. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Los prejuicios. A Jairo le pasó esto. Cuando le llegó la noticia que su hija estaba a punto de morir, pues él se le olvidó toda su religiosidad. Se le olvidó, bueno, ¿y cómo va a quedar mi religión? Se le olvidó sus conceptos que tenía acerca de Jesús. Y esto solo nos lleva a comprender que cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos esa necesidad que cuando vemos la muerte enfrente, muchas veces tenemos que aprender que a la luz de las Escrituras, solo en Jesucristo está la solución, solo en Él está la esperanza, solo Él es la última palabra para comprender que los prejuicios de Jairo se vinieron al suelo, no tuvieron fundamento bíblico. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvidan los prejuicios. Cada uno de nosotros, no cabe duda, que antes de conocer a Jesús, pues teníamos ciertos prejuicios, quizás religiosos, quizás morales, quizás éticos, o quizás políticos, o quizás humanistas, o quizás filosóficos. Pero lo cierto es que cuando nosotros entendemos sobre lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar, sobre qué se olvida cuando se busca a Jesús, se olvidan los prejuicios, porque hay un momento en que Dios quiere encarar al hombre para darle a conocer quién es su hijo, para que el hombre entienda que Él es la última palabra. Pero nos lleva a pensar un poco más el versículo 22. El versículo 22 nos sigue diciendo: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Según la otra idea que tenemos en el versículo 22, también se olvida la dignidad. ¿Y por qué se olvida la dignidad? En su religión, Jairo se sentía el importante, se sentía el digno, se sentía alguien pues como superior a los demás.
Se sentía como la última palabra en asuntos religiosos, porque él era administrador de la sinagoga y todos los judíos lo tenían en alta estima. Pero cuando se presenta la necesidad premiante, solo nos lleva a comprender la Escritura con este tema. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida la dignidad. ¿Saben qué hizo Jairo? Jairo lo que hizo es que se postró delante de Jesús, lo vio y se postró a sus pies. Se olvida de la dignidad religiosa, de la dignidad humana, de la dignidad ética. Él se olvida de todo eso y dice la palabra del Señor que él lo vio, se postró a sus pies. Y lo que él estaba dando a entender es que él le dice a Jesús: solo tú eres digno y yo no soy digno. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, y yo no. Miren lo que le estaba pasando a este hombre, a Jairo, que se olvida cuando se busca a Jesús. Se olvida la dignidad en términos humanos, porque el hombre cree humanamente que su dignidad es lo último que puede impactar sobre la sociedad y sobre el humano. Pero cuando encuentra a Jesucristo, se da cuenta que él no es don nadie, simplemente es un pecador que necesita de alguien que tiene todo poder para hacer cosas sobrenaturales. Y esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida la dignidad. Y nos hace reflexionar, mis queridos hermanos, para que nosotros comprendamos que cuando vemos una necesidad premiante en nuestras vidas, tenemos que confrontar nuestra vida con la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para entender que solo Él es Dios y que solo en las manos de Él está el poder de la vida y la muerte. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Quiero llevarles al otro versículo, versículo 23. Noten lo que dice la palabra del Señor. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida el orgullo. Noten lo que dice: le rogaba mucho. El hombre es orgulloso, el hombre es ostentoso. No cabe duda que muchos han escuchado esta pequeña frase: para rogar estoy yo, para doblegarme estoy yo ante alguien. ¿Se dan cuenta que el ser humano es tan orgulloso, ostentoso, considerándose de que pues él es la persona importante en este mundo, en esta sociedad? Es que mi filosofía, mis títulos, mi dinero, mi fama, es que mi familia. Pero hoy la palabra del Señor nos está haciendo reflexionar. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida el orgullo. Dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, mis queridos hermanos, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquel que ostentaba con su privilegio, ahora le ruega mucho al Señor Jesucristo, porque él sabía que solo en las manos de él está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida el orgullo. Y esto solo nos lleva a reflexionar cómo vive el hombre hoy en día. El hombre se siente estar seguro cuando está sano físicamente. Cuando el médico le dice después de un chequeo: estás nítido, no tenés problemas de salud. Cuando tiene millones de dólares, el hombre se siente seguro. Cuando tiene fama, cuando es seguro en su religión, cuando moralmente le dices que otra persona como yo no hay. Pero noten lo que dice la palabra del Señor, y no cabe duda que Jairo era un hombre moral, era un hombre ético. No cabe duda que Jairo era un hombre ejemplar hablando socialmente. Pero acá se le viene el orgullo abajo. ¿Qué se olvida? ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida el orgullo.
Y noten la palabra del Señor que enfatiza y le rogaba mucho, insistiendo. Y es que cuando ya nosotros enfrentamos las dificultades serias en la vida, nos damos cuenta que solo ha de existir una persona sobrenatural que tiene poder para enseñarnos en realidad en qué consiste la vida. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Quiero llevarles, mis queridos hermanos, a lo que nos recuerda un pasaje del Antiguo Testamento. Si no estoy equivocado, si ustedes recuerdan, está aquel pasaje de Naamán. Naamán cuando va hacia el profeta y le dice, bueno, tengo lepra. Pues el profeta le dice, bueno, te tenés que venir al río Jordán y tenés que zambullirte 7 veces para sanarte. Imagínense aquel importante, aquel político de la otra nación, de Siria, esas partes. ¿Sabe qué le pasa en la mente de él? Y tengo que ir a ese río lodoso, pequeñito, ese río miserable. Acá en mi país hay mejores ríos. Pero lo cierto es que la palabra de Dios estaba con el profeta. Y hasta que él obedeció, se dio cuenta del poder del Señor. Su orgullo se vino abajo al hacernos recordar este pasaje de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvida el orgullo. El orgullo es terrible en la vida del ser humano. Pero también el versículo 24, noten lo que dice la palabra del Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? También se olvidan los amigos. Escuchen esto. ¿Saben por qué se olvidan los amigos? Jairo, no cabe duda que tenía muchos amigos como líder religioso, como hombre respetado, como hombre moral, como hombre político, que estaba alrededor de todas las circunstancias que estaban dentro de su pueblo, dentro de su comunidad. Él era alguien fuerte en su comunidad. Y los amigos, pues de alguna manera también estaban a la misma postura. Jesucristo es mentiroso, Él no es el Mesías, Él no es Dios, Él no es el Hijo de Dios. Jesucristo, este es alguien que está mintiendo al pueblo. Tenía muchos compañeros del mismo nivel, muchos compañeros en el ámbito político, que tenían esa misma postura, ese mismo concepto de Jesús. Amigos que lo apreciaban mucho en un nivel religioso, social, político, económico. Pero hoy la palabra del Señor nos está enseñando un poco sobre qué se olvida cuando se busca a Jesús. Se olvidan los amigos. ¿Por qué se olvidan los amigos? Porque la palabra del Señor, mis queridos hermanos, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Aunque él hubiera querido llegar en secreto por la necesidad de emergencia que él pasaba, pues tuvo que ir en público. Y cuando él fue en público, Jesucristo le dice, voy contigo, acompaña a Jairo para su casa. Y tuvo que pasar todas las calles, no solo en medio de una gran multitud que lo conocía a él. Y no cabe duda que había muchos de sus amigos viéndolo. ¿Qué le pasó a Jairo? ¿Por qué anda con Jesús? ¿Por qué nos traicionó? ¿Por qué traicionó nuestra amistad? Si Jesús es nuestro enemigo. Pero a él se le olvidó eso. Se le olvidó eso. Y esto solo nos lleva a aprender, mis queridos hermanos, de que la palabra de Dios dice que Jesús fue con Jairo. Todos los amigos de Jairo de alguna manera supieron y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con esa gran multitud. Y la palabra del Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros sobre las diferentes opiniones que tenían los amigos de Jairo. Pero nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que aprender en relación a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta preciosa mañana. Cada uno de nosotros tenemos que comprender de lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Aquellos amigos fanáticos de la religión de Jairo, no cabe duda que no entendían lo que estaba sucediendo con Jairo,
Pero Jairo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él se estaba dando cuenta que solo en las manos de Jesús estaba la vida o la muerte de su preciosa hija de 12 años. En el camino le dan el informe: tu hija está muerta, ya no molestes al maestro, al Mesías. Y Jesús le da consuelo, le da ánimo, le dice: solo cree, Jairo, aquí voy contigo, solo cree. Y cuando la gente escuchó estas palabras de Jesús, a Jairo se burlaban de Jesús. Pobre Jesús, no se da cuenta de lo que está diciendo, no se da cuenta que la niña ya falleció. Lo cierto es que llegó, y cuando llegó solo invitó a Pedro, a Juan, los que son del círculo más cercano, y entraron a la casa con los padres de la niña. Y Jesús hace el milagro que Jairo esperaba. Sanó a la niña, salvó a la niña. Pero no cabe duda, mis queridos hermanos, que gracias a ese olvido de Jairo en el término religioso, en el término político, social, ahora Jairo se recordará para siempre que Jesús es Salvador y Señor. Eso marcó su vida, para que cada uno de nosotros comprendamos, para aprender un poco sobre este tema. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Hoy la palabra del Señor solo nos ha dado 4 respuestas para que nosotros atesoremos la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Se olvidan los prejuicios, se olvida la dignidad, se olvida el orgullo, se olvidan los amigos. No quiere decir de que Jairo pues se hizo enemigo de todos los que lo conocían. Claro que después siguió viendo a sus amigos, pero ya con otro concepto diferente de Jesús, con otra forma de vida. Y esto es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos, mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Qué se olvida cuando se busca a Jesús? Prejuicios, hay que olvidarlos. Olvidar la dignidad humana, olvidar el orgullo, olvidar a los amigos. Y cada uno de nosotros solo nos lleva a recordar de que solo Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el que tiene poder para sanar, para salvar. Solo nos lleva a recordar de que la Biblia tiene razón en decir en la palabra de Dios que solo Él es digno. Solo Él es digno. Nosotros somos indignos. Solo Él es digno. Solo nos lleva a recordar que solo Él merece gloria, honra y poder. Nosotros, pecadores. Solo nos lleva a recordar que nuestros amigos pueden ser muy buenos amigos filósofos o políticos, pero jamás un amigo igual que Jesucristo.